Tenemos un día importante en clave comercial. Estados Unidos y China se reúnen en Londres para resolver las principales dudas que nos quedaron del encuentro hace un mes en Ginebra. Dudas sobre los límites a las exportaciones, dudas sobre los permisos en clave de semiconductores, tierras raras, dudas sobre todo sobre qué permisos son necesarios, quién los otorga, qué se exporta, qué no, en fin, dudas lógicas para al menos poder empezar a llamar a la calma, por un lado, y por otro lado el recuperar las certezas que en estos momentos son las más necesarias de cara también a planificar incluso inversiones por parte de las propias compañías. Sabemos que ahora mismo están en una pausa, sabemos que podrían reanudarse esas conversaciones a lo largo del día de hoy o incluso trasladarse a mañana, pero vamos a ver sobre todo qué es lo más importante, a qué tenemos que prestar atención dentro de las posibles declaraciones que tengamos en las próximas horas o a lo largo del próximo día. Y vamos a verlo con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Bueno, Miguel Ángel, todavía no tenemos conclusiones, así que realmente simplemente analizamos de cara a esas expectativas. Sabemos por qué son cruciales estas negociaciones, sobre todo teniendo en cuenta los vaivenes que hemos tenido en esta escalada arancelaria, pero sobre todo, ¿qué crees que podemos esperar de forma real, de forma lógica, una vez culmine esta conversación? Porque, por ejemplo, cuando hemos escuchado a Kevin Hassett, el asesor económico de Donald Trump, él ha dicho que por parte de Estados Unidos la máxima expectativa era tener ese apretón de manos y ver que China tiene esa voluntad de sentarse a negociar. Pero claro, desde aquí, pues ese apretón de manos, esa voluntad de negociar no es lo que más nos interesa. Desde aquí hay otras partidas mucho más claves, pues en materia de semiconductores, en materia de tierras raras, en materia de si esto es una tregua comercial o un simple paréntesis, que desde luego es algo a lo que hay que prestar atención. ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, yo creo que varias veces ya en tu programa he dicho que lo que estaba haciendo Donald Trump con China se estaba equivocando porque realmente China tenía una carta y una carta que todo el mundo controlaba, que era es que el 80% de los depósitos de tierras raras del planeta están en China y el 90% del refino de los minerales, de este tipo de minerales, está en China. Y que si ellos no abren la mano, o mejor dicho, si ellos la cierran, determinadas industrias norteamericanas directamente se hunden. Entonces, siempre a mí me ha parecido una bravuconada por parte de Trump, y ya los chinos en un determinado momento sacaron la manita diciendo a los taiwaneses que si entregaban chip o semiconductores a la industria militar norteamericana, les dejarían de entregar a ellos minerales refinados. Un simple aviso, un aviso muy importante. Por lo tanto, quien tiene realmente el problema es Estados Unidos. Yo es que nunca he entendido Trump a raíz de qué viene todo esto. Nunca lo he entendido. O sea, tú tienes que evitar o arreglar un problema tan grande como el que tienes que evitar que no crezca y adicionalmente lo tienes que intentar resolver. Pero si tu manera de resolverlo es a puñetazos, aquí quien tiene todas las de perder son los norteamericanos. Cierto es, los chinos perderían el acceso a su principal mercado de exportación, pero la economía norteamericana se hundiría. Pensemos que es que hoy en día todo lo que nosotros manejamos tiene un semiconductor, tiene una placa de algo electrónico. Entonces, se supone que lo que están hablando, y yo creo que mañana van a continuar en Lancaster House, es que van a hablar de tierras raras, que es lo que a los americanos les importa, y luego van a hablar del tema de dos cosas que les importan mucho a los chinos, que es la flexibilización de los visados a los estudiantes y trabajadores, pero fundamentalmente a los estudiantes chinos, y los aranceles de los cuales hablaron en la famosa tregua de Ginebra del 12 de mayo. Entonces,
Dicen que, bueno, que realmente cierto es que los americanos lo que están diciendo es que para ellos, de momento, esto es un movimiento táctico y que no quieren ir más allá. Yo creo que en un espíritu de intentar demostrar fuerza en la negociación. Pero bueno, han enviado a dos pesos pesadísimos. Han enviado a su secretario de Comercio y a su secretario del Tesoro a la reunión. Y los chinos han enviado un viceprimer ministro. Es decir, es una reunión al más alto nivel, al más alto nivel del que puede haber. Entonces, yo lo que creo es que mañana lo que llegarán es algún tipo de, bueno, pues seguiremos hablando, no nos contarán los detalles de lo ocurrido, salvo que para mí sería una sorpresa que se firmase algún tipo de acuerdo, pero yo creo que eso no va a ocurrir ni mucho menos mañana, pero donde me imagino que los chinos se habrán dejado claro una postura que no hace falta que ni a Scott Bessent ni al secretario de Comercio se lo tengan que decir, que los chinos tienen la sartén cogida por el mango. Claro, aquí es importante, Miguel Ángel, pues observar esas narrativas, ¿no? Nos decías al principio, no estoy entendiendo a Donald Trump, porque quien tiene el verdadero problema es Estados Unidos. Claro, aquí, por ejemplo, haciendo mención a lo que ha dicho Hassett esta mañana, dice, bueno, la expectativa tras el apretón de manos es que todos los controles de exportación de Estados Unidos se alivien, que las tierras raras se liberen en volumen y que luego pues se pasaría a negociar asuntos menores. Sin embargo, ha insistido en que, aunque se puedan aliviar esos controles de exportación, los chips más avanzados de Nvidia seguirán bajo llave, que son esenciales, como sabemos, para el entrenamiento de inteligencia artificial. Pero claro, ¿hasta qué punto esta carta negociadora de Estados Unidos es lo suficientemente fuerte como para negociar frente al posible bloqueo por parte de China de sus tierras raras? Claro, está ahí. Es decir, yo no te doy acceso a determinados tipos de microchips, ¿vale? Y te dice, no es que no me des acceso, es que no los vas a poder fabricar. Entonces, esto es que va primero el huevo o la gallina. Ambos países están condenados a entenderse. Lo que yo no soy capaz de entender es la manera de negociar que tiene Trump. Donde primero te insulta, te llama de todo y luego dice que va a llegar a un acuerdo contigo. Ese tipo de cosas no valen para nada. No valen para nada. Con los ingleses, primero les subió los aranceles hasta el infinito y más allá y después de la negociación lo devolvió donde estaba. No sé a quién ha convencido en Estados Unidos, porque fuera de Estados Unidos no ha convencido a nadie de que esa estrategia es la más adecuada. O sea, yo por eso siempre digo que Trump va como un pollo sin cabeza, que dice cosas, además que dice cosas, datos de manera constante que son mentira, que yo creo que él sabe que son mentira, pero que da exactamente igual. Eso es lo que nos lleva a la demostración más plausible de que los humanos nos hemos convertido en idiotas y que los mandatarios, que a lo mejor son más idiotas que nosotros, saben que somos idiotas y que se nos puede engañar. Pero esa es la puñetera realidad. Esta es una guerra donde no puede ganarla Estados Unidos. Le guste o le disguste, China tiene el control ahora mismo, una parte importante del control de su deuda. Por lo tanto, imaginémonos que China deja realmente, como ha empezado a hacer, de acudir, no digo que lo venda, sino de acudir a las subastas de renovación de la deuda. ¿Cuál sería el coste para el norteamericano de eso? Y luego, ¿cuál sería el coste para el ahorrador, que es el del fondo de pensiones? Donde verá que los bonos que tiene su fondo de pensiones dejan de valer lo que él creía que valían. Entonces, y luego adicionalmente, en un mercado que cada día está más, el nivel de tecnología cada vez es más grande, tienen el control de acceso a través de las materias primas. No sé, si recordamos, Trump decía que se iba a hacer millonario, que iba a ganar en Ucrania 138.000 millones de dólares en tierras raras. Y lo dijo y todo el mundo se lo creyó. Hasta cuando acudes a los datos de la autoridad aduanera china y ves que China, que es el primer exportador del planeta de imanes, de minerales imanes y de minerales de tierras raras, exporta anualmente por valor de 3.300 millones.
sea, ¿cómo es posible que de 3.300 del mayor llegues a alguien que no sabe muy bien lo que es a los 138.000 millones? Esa cifra es mentira. Pero es mentira. Sí, sí, pero es que Pero además... bueno, la dijo. Sí, pero y lo hemos pillado en muchas otras. Bueno, mira, un ejemplo muy cercano y además absurdo. Cuando empezó a inflar de más la cantidad de veces que el Banco Central Europeo había recortado tipos de interés solo por añadir presión a la Reserva Federal. Nosotros hemos recortado 8 veces, bueno, pues empezó a decir que 9, luego ha subido a 10 y en algún punto le dirá Jerome Powell que el Banco Central Europeo ha recortado los tipos 20 veces, pues bueno, pues porque las cifras, para Trump seguramente estas cifras son minucias y le da igual si son 200 que 300 que 400 que medio millón. Pero Miguel Ángel, más allá de esto, sí que has mencionado una cosa importante, que además hoy hemos tenido el dato en este sentido de China, el dato de exportaciones, y hemos visto cómo, aunque sí consiguió China diversificar en el mes de abril y compensar esas menores exportaciones a Estados Unidos con otros mercados, en mayo ya no ha sido capaz. Y de hecho hemos visto como la merma de las exportaciones a Estados Unidos, bueno, pues han provocado una caída hacia Estados Unidos del 34,5%, ¿no? Ahora mismo, en términos macro, con las últimas cifras que estamos conociendo, China sería la mayor perjudicada, porque luego podemos hacer otras lecturas de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, la menor contratación, quizás también por temor a los impactos de una mayor guerra arancelaria, pero sí que es cierto que teniendo estos últimos datos de China, nos preguntamos, ojo, ¿es China la que, al menos a corto plazo, primero está sintiendo este impacto? Bueno, es que yo no sabría decirte quién lo sufre realmente más. Piensa que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones chinas. Sí. En muchas cosas no tienen productos sustitutivos. Es más, ni pueden ni los pueden desarrollar, porque cuando hablan de la automatización de las fábricas, que ahora mismo el producto se fabrica en China y que lo traigan a Estados Unidos, cuando le dijeron a Trump que el norteamericano no iba a querer trabajar a $8 la hora, que su tasa horaria estaba por encima de los 15 y que luego no lo iba a querer hacer, dijo, bueno, pues nada, entonces que se roboticen. Y dices tú, bueno, pero si se robotizan no generan empleo. Y luego, ¿cuál es el coste de esa robotización? ¿Cuál es el coste en dinero y en tiempo? Estados Unidos no puede dejar de importar. De hecho, lo dijo Scott Bessent, tenemos que llegar a un acuerdo con los chinos irremediablemente y además de manera urgente. Hay una cosa que se llama, que yo no sé si él la entiende, que se llama inflación importada. Cuando tú grabas de manera recurrente con aranceles o se te vienen los costes por otros motivos, pero en este caso mediante aranceles, tú mismo estás provocando un efecto inflacionario en tu economía, porque los productos que tienes que importar por narices, porque no tienes sustitutivos, a partir de ese momento al comprador, al norteamericano, al fabricante, le cuesta más. Con lo cual elevará los precios necesariamente porque él no eleva los precios por un shock de demanda, los eleva por un shock de oferta, como el que hemos sufrido en Europa, para que todo el mundo lo entienda, con el tema del gas y del petróleo, con la crisis rusa. En el mundo, los flujos de capital, pero sobre todo los flujos de materiales, están muy definidos y cambiarlos es muy complicado. A Rusia, de un elemento que va en grandes paquetes como es el petróleo, le costó más de 2 años reajustar sus envíos y distribuirlos a otros países. Estamos hablando de muchísimos sectores, de muchísimos productos. Esto es muy complicado, pero muy complicado. Simple y llanamente algo tan nimio como pueda parecer, las rutas logísticas marítimas entre China y Estados Unidos las tendrías que redefinir. Las rutas marítimas no se cambian de un día para otro. Es que China sufrirá porque obviamente no tiene dónde enviar eso, porque no hay un mercado natural. Estamos hablando de tu primer cliente. Tú no puedes llevártelo mañana, no, le dices al vietnamita, por decir una estupidez, a partir de ahora me tienes que comprar una parte alícuota de lo que le vendían yo antes al norteamericano. El de vietnamita te dice, bueno, pues primero espérate porque se te va a invitar a otro, porque yo ya eso que me quieres vender y que necesito, ya se lo estoy comprando al otro. Por tanto, esto no es una cosa baladí. Bueno, pero aparentemente se piensa que esto es como jugar al Monopoly, que cambias las casas y los billetes
y no pasa absolutamente nada. La economía yo la defino como una gigantesca duna donde cada operación no es más que un granito de arena que la compone. Mover una duna no es tan sencillo. Claro. Entonces, van a llegar a un acuerdo con seguridad, y van a llegar a un acuerdo en el que se beneficien ambos, que probablemente sea un acuerdo muy semejante al que hay. Otra cosa es que yo sí que hubiese entrado en decirle a los chinos, oye, aquí hay que poner una serie de normas. Por ejemplo, lo que no puede ser es que tú compitas en el mercado mundial y tú no tengas tu moneda en libre explotación. Tu moneda está infravalorada. Necesitas que flote para que tus productos salgan al mercado a los precios reales. Sí. Esto sí, porque eso distorsiona el mercado mundial y hace que un tipo de cambio semifijo como el que tienen los chinos distorsione el mercado. Pero no sé, a lo mejor lo hablen en la intimidad, pero yo no he escuchado a Trump hablar de eso, no. Que sí que me parece extremadamente importante. Pues efectivamente. En un mundo donde el mercado mundial está con un sistema de tipo variable y flotante, los chinos, que es el principal exportador del planeta, lo tienen semianclado. Sí, y ahora, Miguel Ángel, pues en medio de esto vamos a tener que esperar y ver si efectivamente dentro del análisis que estamos haciendo hay alguna pauta que se cumple o si todavía se nos puede enrevesar más el mensaje, que esperemos que no. Pero Donald Trump decía que Xi Jinping era un hueso duro de roer, en pocas palabras, y bueno, pues otro que tal baila. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, pero como bien decías, pesos pesados los que se reúnen tanto por la parte estadounidense con Scott Bessent y con Lutnick, como por la parte china. Como decías, tenemos ahí a un viceprimer ministro chino también en esa mesa de negociación, quizás no para firmar un acuerdo, pero sí para hacer avances sustanciales. Entendemos que si estas reuniones de alto nivel es al menos para que haya ciertos avances. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Perdona un momentito. Dime. Hay una pequeña cosa nada más, que es una patata no caliente que quema, el yuan digital. Cierto. Esa es la que viene mañana por la mañana. Pues nos quedamos con esa patata no caliente. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, muchísimas gracias. Vale, un abrazo, hasta luego.